de la tarde. Momento de escuchar el comentario del compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Muchísimas gracias, Iluminada. Buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Esa que tú acabas de leer es una buena noticia porque era irracional la posición de Antonio Marte y algunos sindicalistas en el sentido de que si aumentaban el peaje, iban ellos a aumentar el pasaje. Digo, es absurdo por el hecho de que el peaje es una sola vez al día o dos veces que pueda viajar una guagua a una población cercana, mientras que los pasajes sería siempre, incluso en la propia ciudad. De manera que saludamos esa disposición, esa disposición racional de los transportistas. Por otra parte, señores, quiero referirme a un tema que ha estado ausente en las últimas discusiones que se han dado sobre medio ambiente en la República Dominicana, y es el asunto de los plásticos desechables o plásticos de un solo uso. El ministro de Medio Ambiente estuvo en el Palacio Nacional acompañando al presidente en la semanal en el día de ayer y esbozó varios temas, muchos temas interesantes, ¿verdad? De la gestión de los logros que ha tenido la gestión del señor Paíno Pichardo, Paíno Enríquez. Pero en ningún momento oí que se habló del asunto de los plásticos. ¿Y por qué yo extrañé la ausencia de ese tema? Bueno, por el hecho de que la ley 225-20, que trata del desecho, del destino final de los desechos sólidos, una ley muy importante que fue aprobada en el 2020, y esa ley habla de que a partir del 2025, que ya se va a cumplir ahora esa fecha, esos 5 años, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que tomar medidas destinadas a regular la eliminación, sea gradual o de golpe, de la fabricación en la República Dominicana de los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso que tanto daño le hacen al medio ambiente en el país y en el mundo? La mayoría de los países ya del hemisferio han legislado para eliminar los plásticos de un solo uso. Incluso el sector privado, los supermercados, algunos supermercados y instituciones que tienen que ver con la comercialización de estos productos, también han restringido ese uso. Ya nosotros vemos, por ejemplo, una tienda muy famosa, ¿verdad?, internacional, que está establecida en la República Dominicana, Pricemart, no voy a decir el nombre, que ya no utiliza las fundas plásticas para empacar los productos que la gente compra, sino que le da la opción de que usted compre una funda de tela que ellos le venden ahí un precio módico y se lo incluyen en la cuenta. Los países en Europa, los plásticos de un solo uso no existen. Señores, le agrego, muchos restaurantes ya no usan solvente. Bueno. Están utilizando de papel, fuera de plástico. Sí, entonces, esos plásticos, pero son de papel. Esos plásticos de un solo uso, ustedes han palpado, todo el mundo aquí ha palpado el daño que hacen. Ustedes recuerdan las represas que hicieron los plásticos ahí en el ensanche, en el río Osama, que cuando llegaron aquí a la desembocadura, en la playa ahí de donde está la estatua de Montesina, ahí cada vez que hay ciertas inundaciones, eso se vuelve un desorden ahí de plástico, de desechos plásticos, porque la gente, todas esas viviendas que están colocadas alrededor del río Osama, los ríos Osama e Isabela, pues se utilizan como vertedero el río, y entonces todos esos plásticos que consumen, botellitas, bolsas de esas que traen de los supermercados, los envases para alimentos, los envases para productos, las botellas de bebidas, de agua, etcétera, las tapas, los cubiertos para comer, las cucharitas de café y los sorbetes, todas esas cosas que la gente utiliza, entonces lo tira al río. Y eso se va acumulando de tal manera, señores, que yo
En una ocasión, cuando ocupaba la posición de director del INDRI, una de las tareas principales de esa institución era limpiar periódicamente, cada 2 o 3 meses, todos esos canales de riego, sobre todo en la zona del Cibao. Yo recuerdo ese canal Ulises Francisco Espaillá, que sale de la presa de Tavera y que riega todas esas tierras de la línea noroeste. Ese canal a cada momento se obstruía el flujo de sus aguas por la acumulación de plástico. Donde quiera que hay una acometida del canal, ahí se acumulan los plásticos y evitan y represan el canal. Y ustedes lo han vivido aquí, los ciudadanos de la capital lo viven cada vez que hay aquí copiosas lluvias, porque son esos plásticos los que tapan los invernales y producen las inundaciones que a veces causan incluso daños humanos y situaciones trágicas. Pero aparte de eso, esos plásticos, señores, no son biodegradables, como dicen los técnicos, es decir, que no desaparecen a través del tiempo, como desaparece, por ejemplo, la madera y hasta el metal se desaparece, pero el plástico dura 500 años para desaparecer, no es biodegradable. Entonces, contaminación de ese plástico dura por años, dañando el medio ambiente. Entonces la mayoría de los países ya han legislado sobre eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en el año 2020, cuando promulgamos la ley de 225-20 de desechos sólidos, pero no lo hicimos. Entonces lo que pusimos fue un plazo de 5 años. Y entonces fíjense ustedes, han pasado los 5 años y se habla poco de eso. Y las industrias siguen produciendo. Mire, eso a veces usted va al supermercado y compra, qué sé yo, 3 o 4 o 5 productos y le dan 12 fundas de eso. Cada producto en una fundita de eso. Cuando usted lo lleva a su casa no encuentra qué hacer, tira a la basura. Y finalmente eso va a parar a un río o va a parar al mar. O a una cañada o a un invernal de la ciudad, causando el daño correspondiente. De manera que, por eso digo, me extrañó el hecho de que no se hablara de eso, que el ministro de Medio Ambiente no tocara ese tema. Y en la otra parte, ahora está en curso en el Congreso Nacional la modificación de la ley 225, de esa misma ley, para aumentar la contribución de los empresarios, sobre todo de la industria, en la contribución que hacen para los recursos necesarios para el manejo de estos desechos sólidos. Y entonces ha habido protesta de la Asociación de Industria de la República Dominicana y de otras asociaciones, en el sentido de que ellos se quejan de que este es un impuesto generalizado, es decir, que todo el mundo paga por igual porque es de acuerdo a los ingresos que reciben las compañías, las industrias. De acuerdo a los ingresos, así pagan, los ingresos de venta. Entonces resulta que no debe ser en base a los ingresos, sino en base a lo que contamina. Hay un dicho muy popular entre los medioambientalistas que dice que el que contamina paga. Y si usted contamina mucho, debe pagar mucho. Si usted contamina poco, debe pagar poco. Y si usted no contamina nada, o vamos a decir, entonces usted no paga nada. Si usted mismo maneja su desecho sólido y su control medioambiental, usted es una persona loable que no hay que sacrificarlo con tributos. Entonces, en ese aspecto, la propia ley 225 es un poco genérica y es un poco, no establece discriminaciones, y eso hay que corregirlo. Pero de lo que se trata la modificación es de aumentar el % de contribución de las empresas, y ha habido protesta en ese aspecto. Afortunadamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como siempre, un legislador experimentado, pues dijo que la ley se va a estudiar para buscar el consenso, porque el Senado la aprobó en 2 lecturas consecutivas sin consultar mucho a los diferentes sectores. En la Cámara de Diputados se va a consensuar con los empresarios y con toda la... Y entonces nosotros esperamos que en esas discusiones en comisión de esa ley 225-20 sobre desechos sólidos, también se incluya la parte de prohibir ya definitivamente, aunque sea de manera gradual, es decir, establecer en la misma ley un 20% en este año, otro 20% en el siguiente año, cuestión de que de 3, 4, 5 años ya no tengamos en la República Dominicana la fabricación de esos benditos plásticos de un solo uso,
que tanto daño hacen al medio ambiente. Ese problema hay que enfrentarlo ya definitivamente. Y las empresas de plásticos que existen en la República Dominicana, que son muchas y empresas que producen mucho empleo, pueden fácilmente, porque se trata de soplado de plástico, fácilmente inducirse hacia la fabricación de plásticos definitivos, porque los plásticos definitivos no hacen daño. Lo que la gente utiliza de manera definitiva en sus casas, tanto para la cocina como para las bebidas y todas esas cosas, no hacen ningún daño porque no son desechables al medio ambiente. Entonces las empresas pueden orientarse hacia la fabricación de ese tipo de cosas y no tienen necesariamente que quebrar, sino que pueden desviar hacia productos más amigables al medio ambiente y no haber ningún tipo de problema. Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo. De manera que hago esa exhortación ahí al ministro de Medio Ambiente, que de acuerdo a lo que hemos visto, ha estado haciendo un buen trabajo, a que tome en cuenta que la ley 225-20 establece que a partir de los 5 años el Ministerio de Medio Ambiente tiene que tomar medidas tendentes a disminuir o eliminar los plásticos de un solo uso, y al Congreso Nacional, sobre todo a la Cámara de Diputados, que ahora va a consensuar y estudiar esa ley, pues que se recuerde que debe tratar ese tema de la eliminación de esos plásticos de manera taxativa. No dar plazo a un ministerio para que lo haga, sino que la propia ley lo contenga, para definitivamente nosotros tomar en la República Dominicana medidas que nos pongan a la par con otros países que respetan el medio ambiente. Adelante, Farid.